Ahora, cuando hablamos de optimización de recursos, hay muchas optimización de recursos, hielo, tinas, bines, camiones, pero que no vamos a enfocar en un tema de que es la gente. En una cosecha manual, sabemos, son de 18 a 20 personas, uno me va a decir son más, otro me va a decir son menos, pero es más o menos la cantidad de gente que se utiliza. A la hora que introducimos la cosechadora, es verdad, solo restamos la gente que va de bolso a tina, y esta persona, la que pueden ver aquí, la de verde, es la persona que, como en el caso anterior, es la que decide cuál es el nivel de pesca, cuál es la forma de sacar las tablas. Es una persona que da las indicaciones. Pero seguimos cosechando con 13, 15 personas. Con Aquascale eliminamos esa fila de pesaje. Esta persona que inicialmente estaba afuera es la persona que está adentro, encima de la máquina, viendo en un gráfico cómo el flujo del camarón está fluyendo y tomando que él tome las decisiones cuando acelerar o desacelerar ese flujo de salida de agua con las tablas, ¿no? Y ahí reducimos de 8 a 10. ¿Cuál es realmente el objetivo que hemos venido empujando y lo que hoy en día lo estamos logrando? Es cosechar con 4 o 5 personas. Que esa misma persona clave que siga estando encima de la máquina y dando las directrices de cómo se debe operar la cosecha, pueda dar las indicaciones. Tienes una persona que es la que pone y saca las tablas, porque esto es como cuando uno anda en cerros y tienes que de quinta bajar a tercera y después poner la segunda y después tirar la cuarta. Esto es operar, señores, y es algo muy importante que tenemos que tener en consideración. Y las personas que están encima de las tinas, que no es más que abren las tinas, ponen el hielo, ponen el agua y mueven la manguera. Si vemos cómo hemos venido evolucionando en cosecha, cuando empezamos y vi esto en el 2013, cosechamos entre 18, 20 personas. Una vez que introducimos la cosechadora, bajamos a 13, 15. Nuestro siguiente paso fue con el pesaje automatizado, con Aquascale, bajar de 8 y 10, y hoy ya llegamos a un tema operativo de cosechar a 4 o 5 personas. Hoy esto es una realidad. Voy a enseñarles un video de cómo estamos trabajando con un grupo camaronero. El sistema es muy sencillo. Podemos ver que optimizamos recursos, gente, tiempo. Todo el mundo se alinea para trabajar. No necesitamos cautizar un sector de trabajo muy importante como es cosechar el camarón. No se maltrata al animal porque no se está manipulando en ninguna de las etapas de la cosecha. Seguimos dándote una alarma, pero en este caso ya decirte, hey, cambia de un bin al otro, ya tienes las libras que tú deseas en el bin. Es importantísima esta actividad, poder siempre dar un seguimiento a la prueba de calidad de humedad. ¿Por qué? Porque el camarón sale y dependiendo del flujo o dependiendo de la actividad, ya sea cosecha o raleo, la humedad son diferentes. Entonces siempre hay que medir la humedad para tener una exactitud en la cantidad de camarón que estás enviando, ¿no? La operación es muy sencilla. Una vez que arranca, realmente nadie debe estar manipulando, pero siempre el operador debe estar claro en cuando él tiene que reaccionar en algo, ¿no? Algo muy importante en esta camaronera, supieron entender lo que es el área de cosecha. No es más que una media luna a un lado, porque el tema del flujo de carros llega a ser, hasta eso llega a ser importante. Una demora de un carro al otro porque va en retro, porque se quedó dormido, porque está lloviendo, genera pérdidas de tiempo. Y aunque parece inofensivo, 5 minutos a un gran volumen de flujo de camarón, esos 5 minutos cuentan. Entonces nosotros llegamos a un punto que de un carro al otro no podemos perder más de 30 segundos, máximo un minuto, para que la operación sea continua. Ahora, aquí viene la parte importante, la gestión de control, el software que lo hicimos. Le voy a explicar un diagrama de cómo es la información que tenemos y de ahí vamos a sacar 3 cuadros reales de data real de clientes, ¿no? O sea, iniciamos con un dato de cosecha, ponemos qué camaronera es, qué sector, ahí ponemos datos relevantes como cuántas tinas, cuántas personas, quiénes fueron, qué número de piscina, qué gramaje. Un dato muy importante, cuándo empezó y cuándo terminó la cosecha. Después viene un tema de datos comparativos por hora. Aquí podemos ver cuánto estamos sacando
por hora realmente. Uno de los problemas fuertes que yo he tenido en operación de cosecha es que alguien venga y me diga, saqué 50.000 libras en 5 horas, dividido para 5 son 10.000, yo saco 10.000 libras por hora. Señores, eso no es real. La realidad es que es tan fluctuante cada hora de salida de camarón que eso genera cautizar la operación. Y hoy en día podemos analizar por hora, por media hora, por cada 15 minutos, cómo se está moviendo ese flujo. El tercer punto es muy importante, saber la cantidad de camarón en bruto, sin humedad, y una tabla de cuánta humedad nosotros le ponemos. Una vez analizado y estudiado, deberíamos restar esa humedad que es agua. Pero ahí viene un dato muy importante para la toma de decisión y saber cómo podemos precisar la optimización de cosechas, que son los flujos. Como podemos ver el diagrama te dice las cosechas en libras, te dice una tendencia, entre más cerca está la tendencia, estás manejando bien la cosecha. Y viene un tema del flujo, cómo el camarón se está moviendo. Este dato es importante. El flujo promedio es cómo estandarizamos ese flujo, cómo sale ese flujo de camarón promedio, pero lo más importante es que generar ese nivel superior e inferior. ¿Por qué? Porque no hemos dado cuenta que si nosotros llegásemos a controlar un flujo de camarón donde cuando comienza a excederse para arriba, podamos reducir ese flujo con tablas, y cuando comienza a ir los picos para abajo, debemos sacar tablas y jugamos en ese rango, es donde hemos podido ver que es lo que mejor optimizas en tiempo, mejor optimizas en recursos y mejor calidad de camarón tienes en el menor tiempo que tienes. Además, sacamos un flujo neto que a medida que el flujo neto se acerca al flujo promedio, significa que estuviste sacando esa cantidad de libras de camarón en ese tiempo en una forma adecuada. A medida que eso se va alejando, significa que estás teniendo problemas en esa estabilidad de cosecha. Y la desviación estándar es lo que nos dice, cuando es muy alto, que tiene fluctuaciones, muchas fluctuaciones arriba y abajo. Esas fluctuaciones arriba y abajo generan problemas de calidad. Cuando es abajo, ya vamos a ver unos gráficos, pero cuando es abajo, como este caso de acá, que puedo enseñar, sí, estás al final de la cosecha y no se puede hacer nada. Cuando es al final y tienes muchas libras, en este caso fueron 3.000, pero si tienes muchas libras, eso te genera problemas de oxígeno, eso te genera problemas de calidad. Pero los picos arriba significa que a medida que sale muchísimo camarón, tú tienes dos efectos. La primera, cierras abruptamente la compuerta, haces que ese flujo de camarón se llene las tinas y por ende no respetas el tiempo de temperaturas y de metamisulfito que deben estar en las tinas, porque no sabes dónde meter más camarón y tienes que sacar ese camarón como sea. Eso genera que mayor cantidad de gente esté gaveteando y golpeando ese camarón. Ahora vamos a ver casos reales. Y este dato es muy importante. Las volcadas, que es la línea acá abajo azul, debería ser constante. Las volcadas son esos batch que nosotros botamos. A medida que hay espacio entre volcada y volcada, es donde un operador de cosecha o un gerente se tiene que preguntar por qué. Porque el flujo debería de ser manejable. No debería haber tanto distanciamiento de una volcada a otra, al menos que haya un problema. Veamos este caso de una ineficiencia alta. Miren los picos de cosecha. En estos picos están aproximadamente entre 1.000 a 1.300 libras por minuto. Es imposible con 3 o 4 tinas poder mantener en 5, 8 o 10 minutos de operación en tina de ese camarón. Pero también, lo que les indiqué hace un momento, los picos abajo. ¿Qué genera esto? Que a medida que el nivel de agua se está yendo, aquí llegas a tener problemas de oxígeno. Y aquí viene nuestro famoso peróxido, que también son costos, pero también generan un tema de calidad. En este caso particularmente, miren cómo la primera hora, que la manejan muy bien, 27.000 libras, muy bien en un rango, pero no sabemos qué pasa aquí y cae constantemente. Las volcadas se ven ya más separadas y alguien aquí tuvo que haber dicho, saquemos más tablas. Coincidentemente genera un flujo fuerte y colapsa. Entonces la primera hora sacan 27, la segunda 24, pero después bajan a 16 y después vuelven a subir a 24. ¿Qué genera esto? Que en bruto sacaban 117.000 libras, ¿sí? Con una flujo promedio de 543 libras por minuto, pero miren el flujo neto, 284, o sea, casi la mitad. Y con una desviación de 319, una desviación muy alta, ¿por qué? Porque puede ver estos picos, tanto arriba como los de abajo.
Conclusión, hay un mal manejo de tablas, hay un mal manejo de operación y eso está relacionado directamente con calidad. Ahora vemos uno ineficiente, no súper ineficiente, sino ineficiente. También tiene picos, no muchas caídas, tiene una desviación de 242 libras por minuto, tiene un flujo neto de 143, son 100 menos que sí genera por estos picos, pero su desviación no fue tanto porque pudo manejar un rango bastante aceptable y el pico no fue tan alto porque fue 400 libras por minuto. Pero miren cómo en la primera hora sacan 6.000, 11.000, 16.000, de ahí baja 10, 12, 8. Sobre todo que la sexta, la séptima, la octava y la novena hora son tiempos muertos. O sea, estamos cosechando 20.000 libras en 4 horas, cuando lo pudimos haber sacado en hora y media, máximo en 2. Ahí estamos hablando de un tema de calidad también. Pero esto pasó un dato muy interesante con misma gente que cosechando. Un grupo de gente que en cambio sí hizo bien las cosas. Manejaron muy bien la fluctuación del camarón, sí tuvieron un pico, nada relevante, su flujo promedio era 295, su flujo neto 251, muy cerca, y su desviación de 89. Sacaron 70.000 libras en 5 horas, y mejor dicho, es 4 horas 35, o sea, los últimos 35 minutos fueron 3.000 libras, que es normal por la cantidad de agua que queda. El 95%, 98% de la cosecha la sacaron en 4 horas, con excelente cantidad de calidad de camarón y con una operación muy rápida.